¿Pueden visualizar la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, lo grabé. Bien, listo. Esperen, creo que hay que... En un segundo se ha movido esto. ¿Ven la presentación ahora igual? Sí, ¿Ha doctor. cambiado? Sí, sí, la vemos. Sí, ¿no? Sí. Acá se me ha movido. Bien, hoy día vamos a tocar el tema sobre la fisiología intestinal. Espere, no sé qué ha pasado con mi presentación. Dame un ratito. Bien. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? He Sí, cambiado. doctor. Sí, Sí, claro que sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Esta es el objetivo, el resultado de aprendizaje esperado. Siempre interpretar patrones. Este tema de interpretación es lo más relevante. No solamente es los conceptos. Los conceptos son básicos, pero necesitamos la interpretación para darle una utilidad a lo aprendido. Vamos a tocar estos tres temas: cómo se mueve el intestino delgado, el intestino grueso, y finalmente veremos un poco sobre la fisiología de la defecación. Eh, a diferencia del estómago, el intestino tiene una doble función bastante acentuada, y la función que se suma con mayor intensidad es la absorción. Esto hace que el movimiento tenga que tener ciertas características que le permitan esa absorción. Y en ese sentido, el intestino delgado en su conjunto presenta básicamente dos tipos de movimientos. Uno que lo lleva a mezclar, el movimiento de mezcla, que permite que todo ese alimento que ha pasado del estómago al duodeno pueda mezclarse con las enzimas digestivas y con todas las secreciones pancreáticas para alcalinizar el contenido. Al mismo tiempo, esta mezcla hace que los nutrientes se expongan con mayor soltura hacia la mucosa intestinal para su absorción. Pero al mismo tiempo que mezcla y expone el nutriente a su absorción, también impulsa, envía los alimentos de manera en sentido caudal, para que pueda en el camino ir absorbiéndose hasta generar los residuos finales a nivel del colon. En el intestino también ocurren las ondas lentas que ya hemos visto a nivel del esófago y del estómago, y como en estas estructuras, también aquí determinan el ritmo de contracciones. Sobre cada onda lenta, recuerden, se va a establecer los famosos potenciales en espiga, que van a generar el movimiento real, objetivo, visible. Y también tiene características distintas respecto a su frecuencia. Por ejemplo, en el duodeno es la sección que más se mueve, alrededor de 90 ondas por minuto. El ilion genera una frecuencia de 9 ondas por minuto, y el yeyuno un intermedio entre ambos. Pero vean cómo es que el duodeno se emboliza más para poder batir, mezclar toda esa, todo ese bolo con las secreciones, con el jugo pancreático, ¿no? Los famosos complejos mioeléctricos migratorios que les mencionaba en la clase anterior, que tenían que ver con este fenómeno de limpieza del tubo digestivo, también se da aquí, en el intestino delgado, con una frecuencia de cada hora y media. Cada hora y media hay un complejo que se da de un movimiento continuo caudal, en sentido cefalocaudal, para dar esa limpieza, ese avance de cualquier residuo de tiempo que pudiera haber quedado, ¿no? Por lo tanto, se van a dar siempre en los periodos interdigestivos.
Entonces, gracias a este complejo es que nuestro intestino se limpia. Entonces, esa idea que tiene la población de que debo purgarme, debo tomar laxantes para limpiar mis intestinos, es una idea que carece de sustento, ¿no? Y nuestros complejos nos van limpiando. La fisiología del intestino asegura una limpieza o una, de repente el término limpieza podría confundir, de repente una desocupación de los espacios intestinales por cualquier residuo alimentario es algo constante dentro de esta fisiología. Al igual que todo el tubo digestivo, todo este movimiento se ve favorecido por la inervación simpática y parasimpática. Ya habíamos establecido que el simpático aumenta la movilidad, mientras que perdón, el parasimpático y el simpático la disminuye, eh, siempre utilizando la vía colinérgica como primera opción, el parasimpático, y en algunos casos utiliza unos péptidos para lograr su propósito. Es decir, de manera indirecta, el parasimpático estimula algunas células para que secreten sustancias peptidérgicas o también llamadas neurocrinas. Dentro de ellas el péptido intestinal vasoactivo, las encefalinas y la mutilina. Eh, Recordamos también que los patrones de contracción, ese orden de contracciones, está motivado por el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, recordar que las ondas lentas establecen los puntos donde se va a realizar la contracción, las potenciales de espiga amplifican la onda lenta para generar una contracción, mientras que los patrones de contracción organizan ese movimiento. Y la vía está autónoma, parasimpático y simpático, establecen la velocidad con la que estos patrones se van a dar, ¿no? Entonces los patrones ya son conocidos, patrones de segmentación y contracciones peristálticas, que lo que hacen es movilizar el bolo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de la contracción de segmentación. Esta es la zona oral, esta sería la zona aboral o caudal. En un fenómeno de mezcla, hay una contracción que separa el quimo, luego una relajación y el quimo se vuelve a juntar, vuelve a contraerse, vuelve a relajarse, y de esta manera el quimo se separa y se junta, se separa y se junta. Y en este fenómeno, en este movimiento, logra favorecerse la mezcla. En el otro patrón, el de propulsión o peristaltismo, la zona más oral se contrae, la zona distal con esta contracción empuja el bolo y luego se relaja sin que haya retorno del bolo. Entonces, acá necesitamos necesariamente un fenómeno de contracción y relajación coordinada, ¿no? Para que pueda avanzar el bolo. Si se contrajesen estas dos zonas, probablemente acá habría más una segmentación y una mezcla que un avance, ¿no? Un peristaltismo. Entonces, hay una coordinación entre la zona aboral y la zona caudal para que pueda avanzar el bolo. Este fenómeno de propulsión de contracciones peristálticas más o menos se da en este orden, ¿no? Una vez que el bolo ha llegado al lumen, estos son detectados por las células enterocromafines y estas células liberan serotonina. La serotonina va a activar neuronas aferentes primarias e intrínsecas que inician el reflejo peristáltico en el segmento donde son estimulados, ¿no? Entonces, una vez que se estimula ese segmento, ocurren dos cosas. Una primera vía es detrás del bolo. Detrás del bolo, este estímulo lo que hace es liberar transmisores excitadores del músculo circular tipo acetilcolina, sustancia P y neuropéptidos. ¿Para qué? Para que se contraiga ese bolo. Y el otro efecto ocurre delante del bolo. Allí se van a liberar transmisores excitadores del músculo longitudinal e inhibidores del músculo circular.
De esa manera, ¿qué va a pasar? Se va a contraer el músculo longitudinal, pero se va a relajar el músculo circular. Esto se favorece por el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Este segundo momento es el que explica cómo es que aquí se relaja el circular y permite que avance, ¿no? El circular se avanza y como el longitudinal se ha cortado, es como un acordeón. Se acorta el acordeón, luego se relaja, este producto avanza, ¿no? Lo vimos en una clase, en la primera clase sobre motilidad, conversamos sobre esto. Entonces, la acción de la serotonina va a actuar dependiendo en dónde están las neuronas o sí, las neuronas, o el segmento en el que actúen con relación al bolo, ¿no? Si actúan detrás del bolo, lo que van a hacer es provocar contracción. Si actúan delante del bolo, lo que van a generar es contracción del músculo longitudinal y relajación del circular. Este segundo momento es el que garantiza el avance del bolo, ¿no? Importantísimo entonces la presencia del péptido intestinal vasoactivo y del óxido nítrico para este movimiento de propulsión o de peristaltismo. En el intestino grueso, los movimientos eh, se mantienen, los patrones, ¿no? De mezcla, de segmentación o de propulsión. Son básicamente los dos mismos patrones que se mantienen. Pero aquí la función motil del intestino grueso es otra, ¿no? Decíamos que en el intestino delgado era mezclar, era permitir el mayor contacto de los nutrientes con las células absorbentes. En cambio, en el intestino grueso, más lo que busca es que se regule en qué medida los restos que están llegando al colon se mezclen con la flora bacteriana para que éstas puedan ejercer su efecto digestivo, metabólico sobre ellos, ¿no? Y también tiene la finalidad de almacenar las heces y regular su expulsión. Entonces, la función cambia. Sin embargo, igual tiene los dos tipos de movimiento, ¿no? La pregunta es, si el colon no está recibiendo alimentos permanentemente como el estómago o el intestino, el colon se mueve igual todo el día, hay movimiento colónico permanente. Qué pasa con el colon durante el sueño? Durante el sueño, el colon se sigue moviendo o descansa, igual que nosotros. Eh, ¿Cuál sería su respuesta? Tenemos tres alternativas. Sí, se podía mover igual siempre, el colon no distingue estado, o no. Hay menos actividad durante el sueño y más al despertar y al comer, o no, porque hay más actividad durante el sueño y menos al despertar y al comer. La respuesta resulta bastante obvia, ¿no? Hasta por sentido común podríamos establecerlo. Si el colon se estuviera moviendo durante el sueño, estaríamos probablemente intentando evacuar a medianoche o en la madrugada, ¿no? Entonces, el movimiento suele ser menor durante el sueño y obviamente al despertar se incrementa y con la comida también. Hay muchas personas que justamente gracias a esta movilidad establecen su patrón defecatorio y muchos su patrón defecatorio es por las mañanas. Despiertan por las mañanas, van al baño, defecan y ya están tranquilos todo el día. Hay otros que su patrón defecatorio es más después de comer. Después de almorzar suelen ir al baño y con eso están tranquilos todo el día, ¿no? Porque es ahí donde se incrementa esta movilidad. ¿Hay diferencias entre el colon derecho y el colon izquierdo? Por colon derecho entendemos el ciego y el colon ascendente.
Y el colon izquierdo, entendemos el colon descendente, el sigmoides y el recto. Sí hay diferencias, ¿no? Y entonces, ¿por qué? En el caso del colon derecho, que es el que está recibiendo todos los residuos del intestino delgado, lo que se busca es favorecer la fermentación y la digestión de las fibras bacterianas. Hay fibras que pueden ser digeridas, fibras que no pueden ser digeridas. Y la importancia de la digestión es que las fibras que puedan ser digeridas por las bacterias van a permitir, primero, la nutrición de la bacteria, que nos ayuda de una manera simbiótica, y también va a permitir la formación de algunos gases, el producto del metabolismo de la bacteria. Y la fibra no digerible es la que nos va a ayudar a que las heces no se compacten, a que sean más blandas, más suaves, y evitemos de esa manera el estreñimiento. También es importante el colon derecho con un movimiento distinto, porque allí se va a absorber y secretar agua y electrolitos. Esa es la zona donde hay mayor intercambio de agua y electrolitos con el lumen intestinal. Y aquí, por lo tanto, va a predominar más el movimiento de mezcla y segmentación. Entonces no hay tantos peristaltismos. De hecho que lo hay, porque gracias a eso los restos avanzan, pero predomina la mezcla ante el peristaltismo, ¿no? En cambio, al otro lado, en el lado izquierdo, su función es más de almacenamiento, ¿no? Recibe todo lo ya máximo digerido y se va quedando ahí. Y también aprovechan para absorber todo el agua que se pueda, de manera que se evite perder líquidos a través de las deposiciones. Y su tarea final es transportar estas heces ya desecadas y hacia el sigmoides, al recto, para su evacuación, para su eliminación. Entonces, teniendo funciones distintas, el movimiento va a tener también unas características particulares. Algo debe hacer posible este movimiento. Y si ustedes recuerdan la anatomía del colon, notarán que las capas musculares no están organizadas como lo estaban el intestino delgado, el intestino grueso. En el caso del intestino grueso, encontramos las famosas tenias, ¿no? Las famosas tenias, que son la capa muscular que discurre en tres largas tiras que recorren todo la longitud del intestino grueso y que cuando parten del recto o cuando llegan al recto, confluyen las tres líneas, las tres tenias confluyen para rodear, ¿no? Rodear completamente el recto y hacerlo más fuerte para su contracción, para que logre eliminar o evacuar las deposiciones. Entonces, gracias a estas tenias, que no son otra cosa que la especialización de la capa longitudinal que viene desde el tubo digestivo delgado, la que facilita ese tipo de movimientos. Al igual que el resto del tubo digestivo, el colon está inervado intrínsecamente por el sistema nervioso entérico, que se agrupa en las dos estructuras que ya conocemos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Recordar siempre que el plexo mientérico está relacionado con el movimiento, con la contracción, mientras que el plexo submucoso más con la secreción glandular, ¿no? Y por otro lado, la inervación extrínseca, que está básicamente por el simpático y el parasimpático. Igual que en todo el trayecto del tubo digestivo, el simpático se convierte pues en un inhibitorio predominante, mientras que el parasimpático en un excitatorio. De ahí que una excitación del parasimpático nos lleve al baño con más frecuencia, ¿no? ¿Cómo se da el movimiento de segmentación a nivel del intestino grueso? Primero, no son contracciones tan amplias, tan intensas como se da en el intestino delgado. Eh, a veces las contracciones se dan de manera simultánea en distintas zonas del intestino grueso, distintas zonas del colon. No hay un orden en que me diga esta zona sí, esta no, puede ser simultáneamente en varias veces, ¿no?
Y esto hace que, si simultáneamente se contrae lo proximal y lo distal, entonces el avance, del bolo en este movimiento de mezcla y segmentación va a ser tanto en sentido peristáltico como antiperistáltico. ¿A qué me refiero con eso? Va a ser tanto en sentido caudal como cefálico. Entonces, los restos alimenticios que llegan a esa zona avanzan y retroceden en tramos cortos. Lo otro es que es difícilmente esta contracción, esta segmentación, va a provocar que la luz del colon se obstruya o se ocluya completamente. Siempre deja luz para el paso de los gases que están por ahí. Entonces, con este movimiento de segmentación, que es tanto de avance y de retroceso, ¿qué es lo que busca el organismo? Básicamente una mezcla del contenido para que la digestión de ese contenido por las bacterias se dé apropiadamente. Y además para que el colon pueda absorber con mayor facilidad todo el líquido y electrolitos que pudieran estar presentes, ¿no? Eh, Decíamos que este flujo retrógrado podría siempre estar presente, pero aun cuando hay peristaltismos hacia la región caudal y hay un flujo retrógrado hacia la función cefálica, en la suma algebraica va a ganar siempre el sentido peristáltico. O sea, en otras palabras, termina avanzando siempre las heces hacia la región anal. Y así es como llegamos al movimiento de propulsión. De propulsión. Eh, Imagínense ustedes el colon ascendente, llevar todos los nutrientes contra la gravedad, ¿no? Hacia arriba. Y no solamente es contra la gravedad, sino que allí hay mayor cantidad, porque ahí está llegando todos los restos que proceden del ilion. Entonces, este contenido colónico va a ser mucho más alta y necesita una fuerza mayor para poder propulsarlas hacia el colon transverso. Por eso es que las contracciones allí son contracciones de gran amplitud o de mayor amplitud. Y estas contracciones se van dando aproximadamente 6 veces al día en promedio. Eso garantiza que no estemos yendo al baño cada rato. Si estuviéramos con una propulsión de mayor número de veces, el recto se llenaría rápido, el sigmoide se llenaría rápido. Entonces, y no habría una buena absorción de ese poquito de agua, electrolitos, y no habría tiempo para que las bacterias digieran en esa zona. Entonces, eso obliga a que sea un poco más lento el movimiento en esta zona, en el colon ascendente. 6 veces al día en promedio. Ahora, estos 6 contracciones, estos 6 movimientos, se generan o se dan con mayor frecuencia durante el día más que en la noche. Y también se pueden dar más relacionados con la ingesta de alimentos, es decir, postprandial, sobre todo después de las comidas, ¿no? Donde el alimento es más copioso. Entonces, eso explica por qué algunos tienen el patrón de defecatorio después de la ingesta de alimentos, ¿perdón? Entonces, gracias a estas contracciones, así de intensas, es que podemos decir que el colon ascendente cumple su función y va generando el acúmulo de las sustancias, de los restos alimentarios que van a formar parte de la defecación. Un dato interesante es que toda esta gran cantidad de material que llega al colon ascendente y el movimiento propulsivo es que va a ser caracterizado por la presencia de ruidos. Estos ruidos que generan la mezcla o el movimiento del sólido dentro del aire
y del aire dentro del líquido, ¿no? Esas burbujas que se van formando y rompiendo simultáneamente, ruidos que se conocen como borgorismos, ¿no? Borgorismos. Han escuchado ustedes que suena su barriga a veces y algunos graciosamente dicen, ah, tu anaconda te está pidiendo comida, ¿no? Al mismo tiempo, la distensión, la gran cantidad de esa masa interluminal, pues aumenta o genera el deseo de defecar. ¿Cómo es el ritmo de motilidad del intestino grueso? Bueno, tiene un ritmo que va de acuerdo con el sueño, con la vigilia y con las comidas. En el sueño hay una inhibición de la actividad motora, es decir, el movimiento de segmentación y el momento de propulsión se atenúan, se inhiben completamente. Al despertar reaparece y con la ingesta nuevamente se activa. Esto es lo que conocemos como el reflejo gastrocólico. La distensión estomacal provoca una activación del movimiento colónico luego de una comida. La pregunta que surge entonces es, ¿quién regula el reinicio de la actividad al despertar? Si estoy dormido, está inactivo mi sistema motor colónico. Al despertar, ¿quién lo activa? Bueno, ahí participa el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo, ¿no? Es lo que se sostiene, ¿no? Como respuesta. Entonces, a la pregunta anterior, reafirmamos que la respuesta sería una menos actividad motora durante el sueño y una mayor al despertar, y especialmente al comer. Siempre el sueño va a inhibir la motilidad. La vigilia y la ingesta van a reactivar ese eje del sistema nervioso central autónomo y el reflejo gastrocólico para que pueda, digamos, evidenciarse esta activación. Este es el reflejo gastrocólico, así sencillo. ¿Cuál es el estímulo para el reflejo? Primero, la fase cefálica, la visión y el olor. Este estímulo, si bien algunos autores lo sostienen como un estímulo real para que se active el reflejo, algunos lo cuestionan. Por eso, la fase cefálica como estímulo de reflejo gastrocólico es discutible. No así la distensión gástrica, que está demostrado. Cada vez que se distiende el estómago, se va a constituir en un estímulo para el reflejo gastrocólico. Que ese reflejo sea mayor o menor intensidad, eso varía de acuerdo a las circunstancias, pero que es un estímulo, lo es, ¿no? Sobre todo vinculado al volumen de ingesta. A mayor volumen, mayor capacidad estimulante tiene el reflejo gastrocólico. Y también, de repente, no tanto el volumen, sino la composición, en especial la presencia de grasas. Alimentos muy grasosos pueden generar el reflejo gastrocólico. Alimentos en gran volumen generan reflejo gastrocólico. ¿Y cuál es la vía? ¿A través de qué vía se lleva a cabo este estímulo? Primero, hay un reflejo neuronal por efecto colinérgico. Ya saben que el sistema colinérgico es parasimpático. Y luego hay una respuesta humoral mediada por la colecistoquinina, que tiene esa característica de sinergizar el movimiento colónico. Y la respuesta final que es aumento de la actividad motora, que favorece las contracciones en masa del colon y con esto la sensación de defecar. Este reflejo gastrocólico va a todo el colon, ¿ah? No solamente al colon ascendente. Entonces se despierta ese deseo de defecación. Doctor, una pregunta. ¿A qué Dime, se refiere con el reflejo humoral? perdón. Ah, el reflejo, Perdón, la respuesta. sí, el reflejo humoral recibe ese nombre porque es un reflejo mediado por sustancias que viajan a través de la sangre, ¿no? A través de la, eh, del plasma. Y solamente las sustancias, las hormonas, pueden tener este desplazamiento, ¿no? En este caso la colecistoquinina.
¿Recuerdan ustedes la colecitoninina? ¿Quién la produce? ¿El sistema nervioso simpático? Mm, sí, estimula su producción, pero básicamente está también en nivel del duodeno. ¿Recuerdan cuando el duodeno se distendía porque recibía el alimento? Aparecía la colecitoquinina que se iba al páncreas para que empiece a secretar, se iba a la vesícula para que empiece a contraerse, se iba al ODI para que relaje el esfínter y pueda salir la bilis. Bueno, también se va al estómago para bloquear la gastrina y evitar que se secrete más ácido, y también se va a estimular la vía del movimiento colónico, ¿no? Entonces, a eso se refiere la vía humoral. Es una vía que va por la sangre o va por el humor del cuerpo, y no a través de un nervio como ese reflejo neuronal colinérgico, ¿no? Que es directo. Siempre que escuches respuesta humoral, estamos refiriéndonos a las respuestas que van a través del humor. El humor en el lenguaje médico antiguo, ¿no? Los humores eran, pues, la sangre, el sudor, todas las secreciones o las sustancias que circulaban por nuestro cuerpo. Muchas gracias, Profesor, doctor. una pregunta más. Sí. Había mencionado de que el reflejo defecatorio también se daba en el colon ascendente, pero ¿cómo así? Porque, o sea, se da en el colon descendente, eso sí tiene sentido porque ahí está las heces, pero ¿cómo sería en el ascendente? No, es que la inervación colinérgica está en todo el colon. No es solamente colon descendente o ascendente, y también la llegada de la colecistoquinina por vía sanguínea no es exclusivamente para el colon descendente, es todo el colon el que responde a este reflejo. Lo que ocurre es que si vamos a partir en un momento cero, el colon derecho está lleno, el colon izquierdo está vacío y se da el reflejo gastrocólico. Se va a contraer el colon derecho y va a viajar todo el contenido hacia el colon descendente. Y al recibirlo va a evacuarlo, va a inmediatamente enviarlo hacia el sigmoides y luego al recto. Y cuando el recto se distiende, genera el reflejo defecatorio. Entonces, Ah, no, ya. eso es lo que sucede. Ahora vamos a ver en la defecación cómo es que la distensión es la que te llama al baño. Eso es lo que te llama al baño. Cuando comienza el movimiento gastrocólico, empieza el desplazamiento de la sustancia, pero cuando llega, de producto de ese desplazamiento, llega al recto, recién ahí aparece la sensación defecatoria. No sé Ah, si, ok, si, profesor. si el fondo. Vamos a ver más adelante algunos detalles. Este es un pequeño resumen para que ustedes tengan más o menos una idea de los movimientos de segmentación y propulsión y sus características, ¿no? Vean ustedes cómo el movimiento de mezcla no llega a ocluir la luz, siempre queda un espacio de luz. En cambio, en los movimientos de propulsión necesito que todo el espacio esté llenado para que pueda avanzar. Allí sí hay una oclusión de la luz, ¿no? Por eso que los fecalomas se generan a veces por compactación, porque estás avanzando, 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 y se va compactando y tapan toda la luz y no deja que después ese intestino pueda respirar, pueda botar los gases y se distiende, ¿no? Eh, y bueno, la frecuencia, que es otra característica importante, la segmentación es continua, es frecuente, mientras que la propulsión es 6 veces al día. Eso garantiza pues que nuestra evacuación no sea diaria. Ahora, como el colon tiene inervación simpática y parasimpática, sobre todo parasimpática, ¿qué pasa si estamos nerviosos? ¿Qué pasa si estamos angustiados? Si estamos a vísperas de 3 exámenes el mismo día, se va a activar nuestro parasimpático por el miedo y vamos a empezar a movernos más. Nuestro colon se va a mover más, entonces voy a tener ganas de ir al baño. Justo cuando llamaron para sentarme a dar mi examen, se me ocurre ir al baño, ¿no? Sensación defecatoria. Y a veces hasta se te pasa, ¿no? Con el pantalón. ¿Qué hay con respecto a la defecación? Para eso tenemos que conocer un poquito lo que es el recto, solamente un pequeño repaso. Recordar que el recto normalmente no contiene heces.
en condiciones, en la mayor parte del tiempo está vacío. Y eso favorecido por el esfínter entre el sigmoides y el recto. Es decir, el sigmoides no es un esfínter anatómico, ¿ah? No es un músculo específico que esté ahí, sino es un esfínter funcional. Es decir, la unión sigmoides y recto, que se supone tenían que haberlo evaluado en la clase de histología, actúan como un esfínter que contiene las heces dentro del sigmoides. Las contiene. Y el recto está allí a la espera. Cuando este contenido pasa al recto, el recto se distiende y ahí genera la sensación. Pero mientras no pase, el recto está vacío. Y la otra condición es el ángulo, ¿no? Hay un ángulo agudo en la zona del sigmoides y el recto, que lo vamos a ver ahora en un gráfico. Pero recuerden esos dos conceptos, que favorece que el recto no contenga heces regularmente, el esfínter funcional entre sigmoides y recto y el ángulo que hay entre estas dos estructuras. Lo otro que debemos saber es que las heces ingresan al recto por movimiento de masa, es decir, por estas 6 contracciones al día que hace nuestro colon. Esto genera una distensión y la distensión es el deseo de defecar. Junto con el deseo de defecar viene la relajación de los esfínteres anales, específicamente el esfínter anal interno. Entonces, el esfínter anal interno es involuntario, ¿recuerda? Es músculo liso. En términos, digamos, fisiológicos, estrictos, normales, si solamente esas estructuras estuvieran generando o favoreciendo la defecación, entonces nosotros defecaríamos cada vez que nuestro colon se distiende, nuestro recto se distiende, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece el deseo y también la relajación, entonces se evacuaría inmediatamente. Y eso no sucede porque existe otro grupo de esfínteres más hacia afuera, que es el externo, que es de músculos voluntarios. Y estos son los que nos ayudan a controlar. Y aquí es lo que estamos viendo. Vean ustedes, la salida de las heces de recto está controlada por el esfínter interno, que tiene una inervación simpática excitatoria. Ojo, aquí es lo contrario. Miren, aquí es lo contrario. El simpático excita y el parasimpático inhibe. Y se relaja cuando el recto se distiende. Entonces, técnicamente hablando, si se distiende el recto, se relaja el esfínter, deberíamos hacer la deposición inmediatamente. Pero no lo hacemos porque tenemos un esfínter anal externo, que es, como decía, es voluntario, que controla la evacuación de manera consciente. Entonces, siempre este músculo va a tener una contracción tónica, ¿ya? Y esta contracción tónica va a ir aumentando, conforme aumenta la presión del recto. A mayor presión, mayor contracción, o sea, se cierra hasta que nosotros le demos la orden de abrirse para poder defecar. Entonces, de manera subconsciente, el esfínter anal externo es el que está cerrado. Esto es importante, ¿saben? Porque cuando lleven ustedes medicina legal, van a ver el tema de violaciones. Y las violaciones contra natura se caracterizan porque se desgarra el esfínter, porque la persona, estando en un estado de miedo máximo, genera una mayor contracción voluntaria del esfínter anal externo. Entonces, para que haya penetración tiene que haber violencia, tiene que haber daño y hay desgarro. Y eso es lo que evaluamos en un paciente cuando pasa por medicina legal, ¿no? El daño que ocurre en el esfínter externo. Y vean ustedes que no está inervado por el parasimpático ni el simpático como el interno, está inervado por el nervio pudendo interno, ¿no? Acá, para comparar lo que les mencionaba, miren ustedes, este es el recto que empieza a distenderse. Pasivamente, recibe restos fecales, se distiende este recto. Miren la distensión que genera en el esfínter anal interno, genera relajación, relajación. Sin embargo, en el esfínter anal externo, ¿qué hace? Aumenta la contracción, hace que se cierre más.
Con el tiempo, la distensión persiste, va disminuyendo la contracción porque entiende que en algún momento tienes que relajar e ir al baño. Ese control esfinteriano externo tiene un límite y justamente es la distensión, la presión que se genera por la distensión o la llenura del recto. ¿Qué pasa si en un segundo momento se sigue llenando? Se sigue llenando. Esta llenura, distensión, va a generar mayor relajación del interno, esperando la defecación, pero también una mayor respuesta contráctil del esfínter externo para proteger. Y ya no desciende tanto como en esta primera fase, sino que se mantiene contraído. Se relaja o baja la distensión del recto, esta contracción también disminuye, la relajación también disminuye y se hace un poco más con más tono. Pero en los casos donde la distensión es mucho mayor, ya eso lleva a pasar un límite, entonces la relajación se hace total del esfínter interno y la contracción se hace mayor del esfínter externo. Más se eleva hasta un límite. Y ahora vamos a ver cuál es ese límite. Aquí vemos, por ejemplo, los cambios de presión que están relacionados con la distensión rectal, ¿no? Por ejemplo, acá, si la distensión rectal pasiva es suficientemente grande, si es suficientemente grande, entonces, ya, grande estamos hablando de acá, mide la presión, 20 milímetros de mercurio aquí, y aquí arriba, 40 milímetros de mercurio. Esta distensión va a generar la contracción del músculo rectal. Es decir, aquí en la pasiva entró los restos fecales. Entraron los restos fecales, aquí en la pasiva, se empieza a distender, el músculo se va contrayendo poquito a poquito, pero cuando ya sobrepasa la presión, dispara la contracción del músculo del recto y hace que la presión caiga porque ya se disparó. Pero en ese momento, donde la contracción ya se está dando, la relajación suele marcarse más, miren, se va hasta -20, mientras que la contracción llega a 15, aquí casi igualando la presión pasiva, si es que no se desea defecar. Pero si se desea defecar, entonces el esfínter anal externo se relaja y aparece la defecación. Aquí se está contrayendo para contener esta presión que está generando el recto, ¿no? El contenido del recto. Entonces, en resumen, la distensión del recto genera una relajación del esfínter interno y una contracción del esfínter externo. Ahora, la defecación es un reflejo bajo control voluntario, ¿no? O sea, es un reflejo, pero que tiene un control voluntario que se superpone a este reflejo. Los animales, por ejemplo, no tienen ese control voluntario. Simplemente se llena el recto y lo evacúan, ¿no? Lo más que hacen es buscar el sitio, ¿no?, más agradable para ellos, pero generalmente simplemente evacúan. No tienen una corteza que les diga, este no es el momento, no es la hora, no es el lugar, ¿no? Ahora, esa presión que decíamos en el recto, cuando llega a 18, se produce el deseo urgente de miccionar, ¿ya? Pero podemos inhibirlo y bloquear la defecación contrayendo el esfínter externo, primero de manera involuntaria, ¿no?, de manera automática. Pero esta capacidad de contener la defecación solamente se puede hacer hasta cuando la presión llega a 55 milímetros de mercurio. Cuando supera este valor, sí o sí se evacúa. Sí o sí, ya no hay forma. Ni el externo, ni el externo lo puede contener. Se va a relajar completamente. A eso se conoce como evacuación refleja, ¿no? Entonces, tenemos un límite para la defecación, para el aguante de la defecación, ¿no? Ahora, cuando la defecación es voluntaria, se dan estos procesos. Antes de que la presión llegue a 55, por supuesto, ¿no? Decimos que después de 55 es refleja. Ahí te haces sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Inhibición de la defecación. Primero,
La defecación está inhibida por el ángulo entre el ano y el recto, que más o menos forman 90 grados, más la contracción de los músculos puborectales, que son los que mantienen este ángulo. Entonces, ¿qué ocurre cuando voluntariamente voy a defecar? Ocurre el famoso esfuerzo defecatorio, que está constituido por una contracción de los músculos abdominales, sobre todo la prensa abdominal y el piramidal si es que existe. El piso pélvico desciende más o menos unos hasta 3 centímetros y luego se relaja el músculo puborectal. Este musculito de acá, que mantiene el ángulo, se relaja. Entonces el ángulo anorrectal cae de 90 a menos de 15. Y eso facilita la defecación. Y luego que ocurrió todo esto, viene la relajación del esfínter anal. Y ahí se produce la defecación. Entonces, la defecación es un reflejo medular. Esto está mediado por el pudendo, que tiene músculos a nivel de la raíz, que se puede inhibir voluntariamente si se mantiene contraído el esfínter externo. En esta gráfica vamos a entenderlo con un poco más de detalle. La tenemos en reposo y en esfuerzo. Miren en reposo cómo el ángulo entre el recto y el ano se mantiene en 90 grados aproximadamente, gracias a que este músculo, el cubo rectal, está traccionando esta estructura. Al traccionarla, ¿qué está haciendo? Está asegurando este ángulo. El esfínter interno, el esfínter externo. Ahora, ¿qué pasa en el ácido defecatorio? Este músculo se relaja. Al relajarse, se hace más recta la unión entre el ano y el recto y facilita la defecación. Y viene luego este piso pélvico que cae, desciende y facilita más aún la defecación. Acá tienen ustedes paso a paso todos los fenómenos para el acto defecatorio, ¿no? Entonces, la prensa abdominal ayuda muchísimo a este fenómeno, la relajación del tubo rectal, la apertura del esfínter anal externo y el alineamiento del canal recto anal para que pueda descender las heces. Pregunta de examen. ¿Qué reflejos defecatorios existen? Existe el primer reflejo llamado reflejo intrínseco o reflejo mioentérico intrínseco, que está mediado por el sistema nervioso entérico, ¿no? En este caso, las heces llegan al recto, generan la distensión. Esto produce señales aferentes que se van al plexo mioentérico. El plexo mioentérico estimula inmediatamente la peristalsis del colon descendente, sigmoides y recto, o sea, todo el lado izquierdo. Por otro lado, el plexo mioentérico también va a dar señales inhibitorias para relajar el esfínter anal interno. Esto es natural. Y luego, el estímulo consciente y voluntario, es decir, de mi propia voluntad, puedo generar la relajación del esfínter anal externo y producir la defecación. Este estímulo consciente y voluntario tiene un límite, ¿no? Y ese límite es justamente la presión a nivel del recto, que debe ser menor de 55 milímetros de mercurio. Más de 55 te haces, quieras o no quieras. Doctor, Luego una tenemos el pregunta. reflejo... ¿Perdón? Una pregunta, doctor. Dime. ¿La disminución del ángulo sí o sí se da cuando la presión supera los 55 o también se puede hacer antes o sí cuando queremos defecar? En una defecación fisiológica normal, lo hacemos antes de los 55 milímetros de mercurio. Ahora, por ejemplo, hay personas que tienen trastornos como parálisis por un daño medular, accidentes, que haya seccionamiento medular, donde los nervios pudendo, por ejemplo, estén comprometidos. En esos casos, el intestino esa zona no tiene movimiento peristáltico y hace que se acumulen y no aparece el reflejo. No aparece el reflejo, porque a los 18 ya estamos con sensación de defecatoria, pero en ellos no aparece ese reflejo. Entonces, se sigue acumulando, llega hasta los 50, 55 y termina haciendo su deposición por presión, por un efecto netamente físico. Ya no hay
que pujar, ni simplemente sale porque la presión es tan grande que vence cualquier resistencia. En cambio, en los que no tenemos ese problema, yo puedo contener, sí. Por ejemplo, te da ganas de, te han invitado a un almuerzo, estuvo tan rico que comiste, salió chanchito y activas tu reflejo gastrocólico y tienes la sensación de defecar, pero estás en una reunión, no puedes abandonar, no puedes irte, no encuentras excusas, no tienes lugar, entonces intentas inhibir el reflejo, lo bloqueas, lo contienes, pero el reflejo, el movimiento sigue dándose, entonces se sigue acumulando las heces, sigue aumentando la presión a nivel del recto y va a llegar un momento en el que ya no puedes aguantar y tienes que buscar un lugar desesperada, ¿no? Y eso es lo que vemos, a veces he visto en la calle gente que ya no sabe qué hacer y se pone al costado de un carro ahí en plena vía pública, hace su posición porque le ganó, ¿no? Entonces, en esos casos es fisiológico, no hay un daño. En ambos casos, tanto en lo voluntario como en lo involuntario, para que pueda evacuarse, este alineamiento entre el recto y el ano tiene que darse para que pueda salir. En el caso de los sanos, con relajación puborectal y descenso de piso pélvico. Y en el caso de los enfermos, por pura presión. Hay tanta presión que termina alineándolo a fuerza para poder salir. Claro, y la evacuación probablemente no sea completa, ¿no? Ya. No sé si se Muchas responde. gracias, doctor. ¿Ya? Acá tenemos más o menos la explicación de cómo es que actúan las vías aferentes y eferentes. En este caso, el recto se distiende y a través de estas vías nerviosas aferentes llega a la médula. Y en la médula se contactan con estas fibras parasimpáticas que van a inervar tanto el colon descendente, sigmoides como recto. Mientras que el músculo del esfínter anal externo tiene una vía motora propia que viene desde la médula como segunda neurona y una primera neurona que viene de la corteza, ¿no? Como esto es voluntario, es la corteza la que la inerva y gracias a eso podemos controlar el esfínter anal externo. El interno está aquí, que es puro músculo, ¿no? Otro reflejo, ya hemos hablado del gastrocólico, que más o menos va en este sentido, ¿no? Se distiende el estómago, inicia contracciones del recto y aumenta por la acción de la gastrina sobre el colon. La gastrina también actúa de manera humoral, ¿no? Es secretada por las células G arriba en el estómago y viajan por la sangre hacia el colon y ahí es donde actúan. Hace que la defecación en los niños ocurra después de las comidas. Es muy frecuente en los niños esta característica, ¿no? Y los madres a veces las reprochan, ¿no? Está botando, recién has comido, lo está botando, dicen, ¿no? El reflejo recto esfinteriano es una distensión del recto por heces o de modo de experimentar por globos inflables. Si a veces se han hecho experimentos, ¿no? Se coloca un globo a través del ano, se llega hasta el recto y luego se infla el globo. Y conforme vamos inflando, empezamos a notar relajación del esfínter anal interno y la aparición del deseo defecatorio, ¿no? A eso le llamamos reflejo recto esfinteriano. El recto provoca la relajación del esfínter interno. Existe un reflejo autoiniciado y este sí es problemático en algunas personas. ¿Qué pasa? Hay personas que consideran que ya es el momento de ir a hacer una deposición, ¿ya? Pero sin tener la necesidad, o sea, sin tener, digamos, esa sensación de defecar. Simplemente tiene tiempo ahorita y quiere aprovechar y se va al baño, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la persona para poder defecar? Va a remedar el acto defecatorio. ¿Qué hace? Toma aire profundo, contrae los músculos abdominales y hace la prensa abdominal intentando exprimir el recto, ¿no? ¿Para qué? O sea, para que las heces avancen por el colon descendente hacia el recto. Doctor, una Eh, pregunta. dime, ¿Y hacer eso podría causar una hernia si se lo hace muy seguido o no sé? a ver, la hernia ya viene formada. La hernia no es algo que se produce por algún esfuerzo. La hernia es un daño congénito, es una alteración congénita.
Lo que ocurre es que el esfuerzo puede manifestar una hernia. La hernia es una abertura natural, por ejemplo, una hernia inguinal, ¿no? La hernia inguinal está allí, este, y cuando yo hago el esfuerzo, protuye, pero protuye sobre una zona ya debilitada, sobre una zona que no está cerrada, que no está ocluida, y por ahí protuye, pero la hernia ya está. Lo que sí puede dar es eso, ¿no? Es una manifestación o explicitar una hernia oculta, una hernia que no se ha formado. Ahora, lo que sí podía producir el exceso de esfuerzo, no solamente defecatorio, sino también hacer levantar peso y todo, son lesiones lumbares o en pared abdominal, eventraciones, pseudohernias, o las hernias indirectas, estas hernias que ocurren por la edad, ¿no? Se va debilitando la pared anterior del canal inguinal y obviamente la presión abdominal puede ir empujando, protuyendo y generando estos espacios, ¿no? Pero en este reflejo lo que yo quería manifestarles es que la persona intenta defecar, la persona intenta hacer el esfuerzo y eso lo que va a hacer con el tiempo es que su reflejo defecatorio se haga menos eficiente, ¿no? Entonces, la defecación no se hace completa y esta persona suele ir más veces al día justamente porque en ese intento por imitar o remediar el reflejo no logra la evacuación completa. Por otro lado, hay personas que inhiben los reflejos de defecación. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y terminan inhibiéndolo tan frecuentemente que les va generando estreñimiento, ¿no? Si es que hay un reflejo defecatorio, es porque hay heces en tu recto. Si tú no lo evacúas, dentro de poco va a venir otro poco más de heces y se va a juntar. Y dentro de poco otro más, ¿no? En esos 6 movimientos se va a llenar y se va a llenar tanto que se va a secar y finalmente va a tener mucha dificultad para evacuar, ¿no? Va a salir un bolo muy, muy duro. Y por otro lado, en los neonatos existe el reflejo de provocación de vaciamiento con el estímulo del esfínter anal externo. Ustedes han visto que los neonatos que están estreñidos, con un termómetro rectal se estimula el esfínter anal externo y esto genera un reflejo de vaciamiento del contenido del recto, ¿no? Doctor, Eh, una pregunta. Dime. ¿Eso significa que mientras más tiempo pasen las heces dentro de nuestro organismo, más sólidas se van a volver porque el colon sigue absorbiendo el agua? Claro, claro que sí. Y eso se empeora si es que no hay restos, no hay fibras en la dieta. Una dieta pobre en fibras hace que más fácil se compacte, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes y le digo, a ver, si tú quieres hacer un ladrillo de barro, solamente de tierra, si tú le pones solamente agua y barro, agua y tierra, formas el barro, haces tu ladrillo y lo dejas secar. Va a estar duro, ¿verdad? Va a estar durito. Ahora, imagínate que a esa misma tierra le pones pedacitos de papel cortaditos, lo mezclas bien, le echas agua y lo dejas secar. ¿Cuál crees que va a ser más frágil? ¿El adobe que tiene el papel o el adobe que está sin papel? El que tiene papel. El que tiene papel va a ser más frágil, ¿verdad? Porque el papel no va a dejar que muchas partes se adhieran. Eso es lo que pasa cuando hay fibra. Si tiene fibras, los restos fecales no van a compactarse tan fácilmente. Además de que las fibras suelen tener cierto contenido de agua, entonces mantiene separados y no deja que se compacten. Pero la presencia mucho tiempo en ese contenido puede provocar la reabsorción excesiva de agua y terminar provocando heces muy compactas, muy duras, que dificultan la evacuación, ¿no? Incluso hasta dolorosas con desgarros esfinterianos. Oh, gracias, Eh, doctor. ¿Listo? Entonces, para concluir, los mecanismos fisiológicos de continencia fecal. ¿Qué cosa hace que podamos ser continentes? De que no se nos esté escapando las heces a cada rato. Básicamente, la capacidad reservoria. Heces sigmoides, ese colon descendente, pueden ir reservando las heces que vienen del lado derecho para evitar que haya un vaciamiento permanente durante el día. Entonces, la capacidad de reserva nos permite decir, voy a ver
una vez al baño o 2 veces al día al baño. La otra capacidad es la contracción voluntaria. Nosotros mantenemos la contracción voluntaria del tubo rectal y del ar externo. Eso también nos permite lograr la continencia. Y tercero, la acomodación rectal, es decir, el recto es capaz de relajarse para adaptarse al volumen entrante. Recuerdan que hablábamos de una relajación pasiva, ¿no? En esa imagen que habíamos una curvita inicial pasivo, va recibiendo hasta que se distiende más y se contrae. Esa capacidad de distensión para ir recibiendo un poquito de volumen es el conocido como el compliance. El compliance es esa capacidad de recibir el resto y sin que genere el estímulo defecatorio o, aún generándolo, que pueda ser susceptible todavía de ser inhibido. Lo va acomodándolo hasta que ya se dé el acto defecatorio. Entonces, normalmente nosotros podemos retener las heces un tiempito hasta que encontremos un lugar adecuado o el momento adecuado. Cuando se pasa ese tiempo, ahí vienen los problemas. Entonces, en resumen, no evacuamos a cada rato gracias a que tenemos una capacidad de reservorio, gracias a una contracción voluntaria de los tubos rectales hacia el externo y que hay un fenómeno de acomodación de las heces en el recto con una complacencia del recto para su distensión. Estos tres factores nos permiten diferir del momento de defecación al momento más conveniente o socialmente más conveniente, ¿no? Esta información lo pueden recabar en estos libros. Hay partes de cada uno de ellos: Constanzo, Morón, Gano, Guyton y el Traigueres. El sílabus les pide a ustedes que lean el capítulo correspondiente a este autor, Traigueres. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente tema. Si no hay ninguna, entonces voy a dejar de compartir para pasar a la otra clase.